cigarra, dichosa tú, que sobre el lecho de tierra mueres borracha de luz. Y nuestra poeta canta también: vive al día la cigarra, feliz y confiada, abierta al sol y a las estrellas. Las hojas perennes o caducas con el sol, la lluvia, la luna y su color maduro siempre anuncian un tempus que se escapa. Con ellas pone fin la autora a este alegreto, con un breve poemario lleno de plata y esmeraldas, dedicado a unos amigos, Raquel y Basilio. Dice así: con la lluvia las hojas me deslumbran, son esmeraldas líquidas que destilan aljófar. Y termina el poema: con la luna, la lluvia y con las hojas haremos un collar que aderece tu sueño, Raquel. Termina la autora la primera parte de su obra con el canto de Juan Ramón Jiménez, que es casi un ruego, una súplica a las musas, a la inspiración, a la poiesis griega, a la palabra cantada que sale de lo más profundo de nosotros mismos. Canción mía, canta antes de cantar, da a quien te mire antes de leerte tu emoción y tu gracia. Y nuestra poetisa en su brisa blanca añade: al abrirlo el poema, la brisa blanca del espacio virgen te acaricia la cara. Aquí pone fin a sus pétalos de plata o tal vez de platino, nuestra poeta, envueltos en resplandor de luna y rayos dorados que le dan calor, sombra y contenido al alma que lo saborea. Este libro, sigue diciendo el prologuista, termina con una serie de aforismos que son pensamientos y percepciones divididos en 4 apartados: acíbar, símbolo de Venus, las castálidas y Zarabanda. En ellos la autora recoge lo agridulce de la vida, los recuerdos, el paso inexorable del tiempo, el dolor y también lo inesperado. No obstante, la poetisa está de acuerdo con el pensamiento de Leonardo da Vinci sobre el aforismo que dijo: es mejor la pequeña certeza que la gran mentira. Son reflexiones, ráfagas
fuerzas que se desprenden de lo vivido, de lo deseado tal vez, de lo sufrido en nuestros propios fracasos, como en nadie debe sentirse impune del dolor que provoca. En los aforismos, la autora juega también con el tiempo, con los objetos que usamos y manipulamos, cuando dice: los buenos libros no envejecen. El tiempo se convierte sus latidos en rubíes. Las percepciones nos condicionan, nos estimulan a la belleza y a la perfección. Por eso afirma Pilar: no hay mayor belleza que unos ojos inocentes. La belleza, dijo Antonio Gaudí, es el resplandor de la verdad. La eternidad que no conocemos, pero que en cierto modo la deseamos, también es objeto de su reflexión como buena poetisa. Y estas percepciones suenan a pétalos de plata. Te besé cuando eras mármol frío, y ese beso me supo a eternidad. Cuando te hayas ido, te daré aquel abrazo que tanto deseé y que no te dejaste. Cuando nos movemos en el campo del dolor, como lo hace nuestra poeta, el alma, la mirada, la esperanza, el día que se vive, el que vendrá, están cargados de incertidumbre. Nos dice por eso la autora: cuando el espacio se reduce, aumenta la intensidad de la mirada y afirma segura y serena ante la dureza de la vida. Con un fondo de nostalgia y un toque de esperanza seguimos nuestra vida. Pilar, tu libro lleno de sinfonía, de música, de perfume de albahaca, de colores, plantas, aves como la oropéndola, es un hermoso ramo multicolor de pétalos de plata que expresan lo mejor que encierras y guardas dentro de ti. Enhorabuena, Pilar. Pese a todo, tu alma canta. Gracias. Gracias a ti, Charo, por esa presentación también tan tuya, tan auténtica, tan sentida y tan bella. Pues me han dejado, han sido generosos y me han dejado un par de minutos.
Y les quiero contar que efectivamente, como les decía al comienzo, cuando recibimos el manuscrito, el primer manuscrito de estos pétalos de plata, por un lado sentimos la satisfacción, la alegría compartida de la autora, porque de alguna forma tomaba un camino que ella había intuido, que ella de alguna forma había sentido cuando se planteó recoger toda su obra anterior y ofrecérsela a ese público que esperaba impaciente, a esos lectores que ciertamente tenía, y yo creo que de alguna forma espoleada, animada por algunos de esos lectores potenciales o reales, pues inició el camino en cuestión. Yo creo que, como se ha dicho aquí por parte de los dos presentadores, María Pilar sabe el terreno que pisa. Es consciente de que realmente su obra de madurez, que no de senectud, de madurez, es una obra que tiene que dar testimonio de lo vivido, de lo sentido y de todos los autores que han sido referentes, que han sido esenciales, que han sido fundamentales para ella. Por eso creo que ha ido trufando el libro con citas de muchos de esos autores. Nos ha querido ofrecer las fuentes, los manantiales en los que ha bebido. Sí, es muy machadiana, como ha dicho Manuel Neila, por supuesto, pero también Juan Ramón está asomándose por todas las esquinas. Igualmente Claudio Rodríguez, nuestro añorado poeta, nuestro recordado y querido poeta zamorano, también está detrás de muchos de sus versos, haciéndonos guiños, induciéndonos a un tipo de poesía más reflexiva, más interiorista, con doble lectura. Juana de Ibarburu aparece en varias ocasiones. La autora se delata y nos muestra sus creencias, sus preferencias especiales. Emily Dickinson, Xavier Villaurrutia, por supuesto, Bernardo García Pintado, porque es un auténtico personaje literario. Es el monje poeta, pero también es ese diablillo cojuelo. Por cierto, eso tengo que decir este año, no sé cómo lo van a encajar, que nos hace constantemente, nos plantea retos
hace guiños para que juguemos. Porque es un niño, como también ha dicho antes Manuel Neila, porque es un niño que quiere que los demás nos convirtamos en niños. Y Pilar también es una niña pudorosa que intenta mostrarse a veces con pudor, con recelo, con desconfianza, con miedo, otras abiertamente. Nos muestra esa alma de niña y de alguna forma deja rienda suelta a su imaginación y a esos deseos de jugar y de hacernos copartícipe de sus juegos. En alguno de esos poemas podemos ver cuáles son las claves lúdicas que ella también encuentra en la literatura y en la poesía. Rosalía de Castro, Nietzsche, una lectura y una cita interesante que ella también ha sabido transformar, que de alguna forma ha sabido destilar a través de su propia obra. Ramón J. Senter, Baltasar Gracián, Federico García Lorca, Leonardo da Vinci, como ha dicho también Charo Gaudí, y Santiago Ramón y Cajal, un autor para ella tan importante y que casi nos cuesta un disgusto en el proceso de edición de esta obra. Los diablillos de las imprentas, es verdad que a veces juegan pues bromas muy pesadas, y en este caso hay una cita muy acertada, muy actual, que esos diablillos se encargaron de convertirla en una cita malévola, perversa, que apunta hasta de darnos un disgusto. En definitiva, yo creo que ha hecho un despliegue de esas lecturas para decirnos que no demostrarnos, ella no necesita demostrar nada, para decirnos que no ha tenido prisa, que primero se ha recreado en la búsqueda, se ha recreado en bueno, pues el descubrimiento de esos mundos paralelos distintos que le ofrecen los diferentes autores que ella ha convertido en un rosario de su propia poesía. También en un gesto de extremada generosidad ha hecho desfilar por las dedicatorias de este libro a muchos amigos, a muchas personas queridas. Y ahí es donde nos ha tocado el corazón, en el momento
supuesto que no se ha incluido en la nómina de esos amigos. Y en el momento que nos ha dedicado un bellísimo poema, lo ha citado, no, lo ha citado antes Charo, yo pensaba leerlo, pero al citarlo Charo y al decirme tú que lo tenías seleccionado, prefiero escucharlo. No, prefiero escucharlo en tu voz. Yo te quiero agradecer de veras, María Pilar, que nos hayas dedicado esas hojas, que además es un poema que ayuda a entender la cubierta del libro, la imagen de la cubierta del libro, que no es casual. No piensen ustedes que es una postalita sin más. No. Habrá quienes se imaginen que es María Pilar de joven. Puede ser. Puede ser, sobre todo desde que nos sorprendió en el libro anterior con esa pose juvenil tan sugerente, pues podría ser María Pilar. Años atrás podría ser una imagen evocadora de alguna ninfa, de alguno de los personajes que aparecen en el libro, pero lo que sí les aseguro es que está tuneada la imagen, sea o no sea María Pilar, está tuneada. Está tuneada porque ella nos dijo: tenemos que hacer que las perlas que componen el collar de esta imagen desprendan, son perlas, perdón, los pétalos y perlas que componen este collar tienen que desprender destellos. Y claro, nos dijimos, pues a ver cómo sacamos destellos de pétalos y perlas de una postal antigua. Bueno, pues al final sí que sacamos esas estrellas o destellos que de alguna forma tenían que estar ahí para poder entender este poema y para poder entender el preciosismo, el mimo, el cuidado que ha puesto a lo largo de toda la obra, en cada uno, en todos y cada uno de los textos y poemas que la componen. Creo que Pilar, nos has demostrado que no era realmente un capricho fugaz, que no era una vocación, que ocupase un lugar secundario en tu vida. Creo que es una opción prioritaria. Creo que para ti la creación y la escritura ahora mismo pues tiene una importancia crucial. Pero además quiero decirte como lector, que no como editor, que
dos obras tienen una dignidad posiblemente como toda tu carrera profesional, como toda tu trayectoria profesional, que hará que te recuerden, que te recordemos pues como una poeta, no sé si poetisa o poeta, no voy a entrar en esa dialéctica, como una poeta que ciertamente ha parido versos con sufrimiento, con dolor. No son poemas o versos fáciles, destilan muchas veces ese sinsabor, esa amargura de los momentos difíciles. También hay amor, también hay momentos agradables, pero creo que los has parido con la conciencia clara de que efectivamente estabas dejando un legado, no sé si a la posteridad, no sé si a la humanidad, no sé si a los amigos, en definitiva, un legado que hará que algún día se te reivindique, se te recuerde como tú has hecho con esa nómina de autores a los que he citado anteriormente. Para nosotros y para mí en particular ha sido un auténtico placer el poder trabajar contigo en la estructuración y en la edición de esta segunda obra en la que han participado, en la que han colaborado muchas personas. Solo quiero citar pues, a un par de ellas: al padre Bernardo García Pintado, al que le obligamos, entre comillas, a hacer un trabajo, un prólogo en muy poco tiempo, en un lapso breve de tiempo, porque efectivamente teníamos dos citas. Una aquí con todos y cada uno de ustedes y otra cita en Siglos, porque en Siglos es donde de alguna forma tomaste la decisión de que querías seguir este camino, un camino que habías transitado con prisas y briznas, pero que no querías que terminase en el momento en que este libro apareció. Por tanto, a Bernardo ya le agradeceremos la serenidad y también el cariño con el que ha hecho el prólogo, y también creo que hay que agradecerle a Leticia todo su trabajo. La verdad es que nos hemos cruzado muchos correos, se han hecho muchas correcciones, aunque no se lo crean ustedes. Hasta la semana pasada pues estaba corrigiendo este libro. Luego se meten conmigo y me dicen que siempre salen los libros a última hora. Bueno, lo cierto es que hasta última hora hemos estado corrigiendo, puliendo este libro, quizá porque la autora y todos nosotros éramos conscientes de que era un legado, un magnífico legado que hará que nos sintamos orgullosos el día de mañana cuando caiga en las manos
de cualquier persona desconocida cuando cualquiera de nosotros vuelva a releerlo, porque les aseguro que merece la pena ser leído, pero sobre todo disfrutarán mucho más cuando lo lean. Muchas gracias y ahora tenemos el placer de hacer la palabra a la autora. Un aplauso para ella.